Uno, dos. Dios me les bendiga, amada iglesia del Señor. Es un privilegio estar en la casa de Dios, ¿verdad? Debe de ser un anhelo de cada uno de nosotros venir a celebrarle fiesta a nuestro Rey. Y cuando estamos en la casa del Señor, pues cuando le alabamos y glorificamos su nombre y sentimos su presencia, decimos valió la pena. Amén. Hemos podido ver la gloria de Dios, mis hermanos, en estos últimos domingos. Estamos viendo la presencia, estamos sintiendo la presencia de nuestro Dios en los cultos, y eso pues nos da ánimos, nos da el gozo de seguir adelante y de no quedarnos en casa. Amén. Así es que lo que decía mi esposa eso es verdad, mis hermanos. El escritor del Nuevo Testamento en uno de sus libros dice que no os dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, es una cosa que se va a uno acostumbrando. Entonces nosotros debemos de tener siempre la disponibilidad para estar en la casa de Dios. Abra su Biblia. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Ya llegó? Hasta el 27. En la mañana estuvimos predicando cómo está tu conciencia. Y creo que el Señor nos va a seguir hablando hoy en la tarde. ¿Lo tenemos todos? Santiago capítulo 1, versículo 19. Aleluya. Por ahí que les ayude. Ok. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tome asiento y no se me acomode mucho, porque en la tarde llega el cansancio, no el sueño, el cansancio llega. Si no me voy a acercar y le voy a sacar un brinco. Sorpresa le voy a decir, voy a ir con la botella de agua. ¡Paz! No me crea así tan malo. El título de esta predicación es un poco largo. Si lo quiere escribir, vaya preparándose. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? Lo que tengo que hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? Amén. ¿Por qué le hemos titulado así? Porque esta porción bíblica, mis hermanos, nos habla de las tres cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que hacemos, cómo lo hacemos y de lo que no debemos hacer. En la vida, mis hermanos, hay episodios difíciles, ¿no es así? Y algunos son muy difíciles de olvidar. Muy difíciles de olvidar. Otros episodios son difíciles de recordar. ¿No es así? Hay cosas que nosotros quisiéramos recordarnos y no nos vienen a la mente. Pero hay cosas que nos han quedado tan claro, tan plasmados en la mente que viven ahí. Están ahí. Aún cosas que nos pasaron en nuestra adolescencia o en nuestra niñez, en nuestra juventud, quedaron ahí plasmados, mis hermanos, y están ahí imprimidos en nuestra mente, algunos por buenos y otros por malos, pero que quedaron, mis hermanos. Yo tengo presente esa vez que yo me encontré con un pariente, un 31 de diciembre, lo tengo bien clarito. Yo descendía del lugar donde vivía mi esposa, iba para mi casa, descendía al fondo de esa bajada, había un río y nos encontramos propio al inicio del río. Era un 31 de diciembre, yo iba a la casa a cambiarme porque era fiesta, ¿no? En el mundo es así. Y venía, ¿no?, descendiendo y me lo encuentro al fondo del río, y él, donde me ve, se asusta y saca la pistola. Y me dijo alto, y yo le dije, Calín, se llamaba Carlos, pero le decíamos Calín. Calín, soy yo. Me dijo, no te muevas, que yo a ti no te conozco. Y me le quedo viendo los ojos y andaba bien enmarihuanado. Y este era el problema, porque así la gente no reacciona en sí. Y yo sin nada. Y yo dije, ay Señor. Y comencé yo a hablarle y no cedí, hermano. Carga la pistola, una 9 milímetros. Todavía la tengo acá. Yo dije, hasta aquí llegué. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y me dijo, camina, pero no me des la espalda. Y ni que le iba a dar la espalda, hermano. Porque él tenía miedo de mí. Él no me había conocido a mí. Yo tenía miedo de él porque sabía cómo estaba. Entonces eso me quedó acá.
guardado, hermanos, y ahí está, un episodio malo. Pero también hay episodios bonitos, ¿no? Como cuando me le declaré a mi esposa. Eso no se me va a olvidar tampoco. Quieren otro detallito, ya por detallitos les voy dando ahí, pero hermanos, esos momentos que nosotros vivimos y que los guardamos, hay que verlos de un punto importante también, que es lo vivido en el Evangelio, las cosas que hoy estamos viviendo dentro de este crecimiento espiritual. Yo les pregunto a algunos hermanos, ¿cuándo aceptó a Cristo? Y se les olvida. ¿Cuándo no me acuerdo? Dice, ¿cuándo acepté a Cristo? ¿Cuándo se reconcilió? Pues no se acuerda. ¿Cuándo se bautizó? No se acuerda. Y son episodios preciosos que marcan nuestra vida, mis hermanos. Un día vamos a estar delante del Señor, y ahí el Señor nos va a hacer ver el día que nosotros aceptamos, el día que nos bautizamos, el día que hicimos un compromiso con Dios. Va a venir a la luz, y ahí nos vamos a recordar de tantas cosas que el Señor sí las tiene guardadas como importantes para nosotros. Y hoy vamos a ver algunos puntos importantes, mis hermanos, en el diario vivir, cómo debemos comportarnos. Porque así como hemos vivido episodios en la vida pasada y han quedado allí, hoy también en nuestro diario vivir se sigue escribiendo en el libro de la vida las cosas que nosotros hacemos. Un día se nos va a hacer pasar esa USB. Hoy ya no es caseta, hermano. Antes era una caseta, ¿no? Hoy es la USB del pastor Nelson, la USB de la pastora Felicita. Métanla. Ahí van a aparecer el file. ¿Cómo se llama? ¿Es así? Hasta esos nombres son extraños, ¿no? Y ahí va a aparecer todos los episodios de la vida a ojos de los que estén presentes. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿Qué es lo que nosotros hemos construido? ¿Qué es lo que nosotros hemos vivido? Ahí van a aparecer, sean buenas o sean malas, dice la palabra de Dios. Ahí nos van a hacer ver en aquel día final. Esto quiere decir, mis hermanos, que si en la vida nos equivocamos, que si en la vida cometemos errores, allí van a aparecer. ¿Y cuál es el propósito entonces, pastor? Que si de esos errores que yo estoy viviendo, hoy debo de aprender a no hacerlos. Por eso el título, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Y cómo lo debo hacer? Para ir mejorando en mi diario vivir. Debo tener cuidado con mi comportamiento. Tengo que tener cuidado cuando hablo con las personas. Tengo que tener cuidado cuando escucho a las personas. Tengo que tener, mis hermanos, ese equilibrio. Acá habla este primer versículo 19 de la porción que tenemos. Dice, pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, tardo para y tardo para. Tres cosas: pronto para oír, tardo para hablar y aún más tardo para irarse. ¿Y cómo es el ser humano? Pronto para irarse, pronto para hablar y tardo para oír. ¿Se da cuenta cómo nosotros somos? Va a decir que no es cierto. Sí, que es cierto, hermano. Hacemos todo lo contrario. Si hoy nos enojamos, así como truenan los dedos, paz.
rapidísimo, veloce. Ahora, en el contexto, acá tiene un subtítulo, ¿no? Que dice, ¿cómo dice? Hacedores de la palabra. La importancia, mis hermanos, de esta porción bíblica es que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra. Pero para ser hacedores de la palabra, yo debo aún leer y oír la palabra. Yo debo leer, debo hacer eso. Debo leer y debo también oír la palabra. Es fundamental que nosotros estemos siempre, mis hermanos, escuchando la palabra de Dios. Esta porción tiene al menos 4 versículos que nos habla de ser hacedores o practicantes o tenerle importancia a la palabra. El versículo 21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. El versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra. El versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra. Y el versículo 24 dice: porque el que ¿sí? 24, el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No, perdón, no, son 3 versículos, ¿no? 3 versículos que nos hablan de la práctica de la palabra que debemos de tener, cosa que se nos hace muy difícil porque vamos siempre a lo contrario, a pensar diferente a lo que se me está instruyendo a hacer. Hay que darle importancia, mis hermanos, a la palabra de Dios. Tenemos problemas, mis hermanos, cuando debemos escuchar. ¿Se recuerda el episodio de Saúl cuando Samuel lo mandó a destruir a los malecitas? ¿Qué hizo Saúl? Hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque no siguió lo que se le había dicho que tenía que hacer. Cuando a nosotros se nos da una orden o cuando a nosotros se nos da un mandamiento a seguir, muchas veces lo modificamos a nuestra manera. Por eso, ¿cómo debemos hacer las cosas? Como Dios nos manda. Como Dios nos manda, así tenemos que hacer. Entonces yo debo de estar listo para oír. Listos para oír. Ahora, cuando nosotros tenemos una confrontación o vamos a hablar, casi siempre, mis hermanos, vamos listos para hablar y no para escuchar. ¿No es así? Si tenemos un tema a tocar para el próximo domingo, hermano, yo necesito hablar con usted con respecto a esto. Hoy no, porque no tengo tiempo. Usted se va a su casa y usted va maquinando lo que usted va a defender, como que fuera una tesis. No pasa toda la semana pensando: Señor, ayúdame a escuchar el consejo que el pastor me va a dar. Señor, ayúdame a ser humilde, a ser mansedumbre, a escuchar ese consejo, a escuchar lo que ellos me van a decir. Señor, estar preparado para escuchar. No, nosotros vamos siempre a la defensiva. Ay, que espero que llegue ese día. ¿No es así? Es así, mis hermanos. Estamos siempre preparados a hablar nosotros, a defendernos nosotros. No llevamos la disposición de escuchar. Y ese es uno de los problemas también que encontramos allá afuera, cuando se predica la palabra de Dios.
cuando se evangeliza, usted va a las personas y dice: sí, lo sé. Sí, sí, sí. Nosotros lo sabemos. No quieren escuchar el mensaje y no le dan importancia. Pasan, usted está que se grita y quisiera abrirle los oídos a la gente y pararlos ahí a punta de pistola para que se detengan y escuchen el mensaje de salvación. No quieren. No quieren. Es un problema, mis hermanos, esto del oír. Y es por eso que muchas veces nuestra fe no crece. Porque no estamos, mis hermanos, aptos o preparados para escuchar con fe, con ese deseo de hacer la palabra mía. La Biblia está llena de principio, la Biblia está llena de consejo, pero no los llevamos a la práctica. Acá nos dice ser hacedores de la palabra y de todo lo que nosotros escuchamos. ¿Usted ha hecho la cuenta cuántos mensajes son al año? Bueno, hoy son pocos porque no nos congregamos martes, solo los jueves y los sábados y los domingos, los sábados que dentro de poco se han activado. Pero de todos esos mensajes de jueves, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde, ¿cuántos de ellos ponemos en práctica? ¿O cuánto de ellos, pues? Necesitamos, mis hermanos, ser más oidores practicantes que oidores olvidadizos, dice acá. Necesitamos accionar. Parece que esto es un problema, ¿no? De oír. ¿Cuántos están oyendo? Uno. ¿Cuántos están oyendo? Pero ¿cuántos están pensando en otra cosa ahorita? Porque usted puede estar acá escuchando, oyendo, pero no está poniendo atención. Hay quienes que lo que yo estoy predicando ahorita es como un susurro para dormirse. Siga hablando, pastor, que eso me relaja para dormirme. Eso quiere decir que están atentos. Sí, mis hermanos, es que tenemos ese problema. Mire, todos oímos, ¿no es así? Estamos atentos. Usted va en la metro y nadie de los que van allí a su alrededor, usted los conoce ni le interesan las pláticas, ¿no? Usted va, si es posible, hasta con sus audífonos oyendo música. Pero si usted es salvadoreño y por ahí escuchó a alguien que dijo: ¿has visto esos salvadoreños que cortan la mano? Y eso ya le interesó a usted. Paró la oreja. Apenas oye que dice: ¿has visto ese sudamericano lo que hizo? Y ya usted ya puso atención, ya le bajó volumen al teléfono y se quita el audífono. Ya le interesa la plática. ¿Por qué no hacemos así con la palabra de Dios? ¿Por qué no le ponemos atención? Estamos a veces en el culto y estamos pensando la lavatriche. Estamos pensando para mañana qué vamos a hacer. El enemigo es astuto, ahí nos está robando, mis hermanos, la palabra. Fíjese que esta palabra del oír viene del griego akou, que quiere decir escuchar, llegar al oído, obedecer al oír hablar, ser oyente. Entonces, si acá
El subtítulo de esta porción que hemos leído dice ser hacedores de la palabra. Yo debo de ser oidor, obedecer lo que acá me está diciendo la palabra, que ella pueda llegar a mi oído, que yo pueda prestarle atención, que yo le dé importancia a eso. Es bueno escuchar. Es bueno escuchar. Porque cuando nosotros escuchamos con mucha atención, esto te va a venir al recuerdo, porque eso lo guardamos, te va a venir al recuerdo en el momento necesario. Al momento necesario, paz, el Espíritu te lo revela. Pero si usted no le da importancia a la palabra, mis hermanos, vamos a tener problemas en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, siempre es bueno también, mis hermanos, escuchar y escuchar a personas que nunca han sido escuchadas. Fíjese de que yo estudiando esto también me llevaba a eso, ¿no? A pensar, hay personas que necesitan ser escuchadas y que nosotros no les prestamos atención. Hay personas que están llenas de problemas, que lo único que necesitan es ser escuchados. Ellos necesitan hablar, ellos necesitan expresar lo que llevan acá. Y quizás no tengamos, mis hermanos, un consejo a la mano para dárselo, pero el hecho de escuchar a la persona se está liberando de tantas cosas que le están oprimiendo ahí adentro. Por eso es bueno también, mis hermanos, poder prestar oído a las personas que necesitan ser escuchadas. Los padres deben de prestarle oído a sus hijos. Parece que hay discursos que no tienen sentido, pero ellos necesitan conversar con sus padres. Yo me recuerdo cuando mis hermanitos estaban pequeños y comenzaban a descubrir tantas cosas, y ellos, ¿y por qué? Ponete los zapatos. ¿Y por qué? Porque vamos a salir. ¿Y por qué vamos a salir? Porque tenemos que ir a hacer. ¿Y por qué? Ellos necesitan una explicación. Y el padre debe de estar con la disposición de entablar esta plática con sus hijos. Necesita conversar con ellos. Después queremos que nuestros hijos escuchen nuestros consejos si nosotros nunca les prestamos atención a lo que ellos querían decirnos. ¿Ha visto qué importante es el oído, hermano? Es importante escuchar. Ahora, esto es una virtud, quizás, mis hermanos. O puede ser una virtud, porque no todos tienen la paciencia de escuchar. Hay quienes que se cansan y dicen, basta, ya no quiero saber, ya me voy, mejor, dicen. El cristiano debe, mis hermanos, saber escuchar. Personas que vienen a la iglesia a veces llenos de problemas, buscando un apoyo, buscando un consejo, y nosotros nos hacemos diferentes. Estamos ahí en grupo y luego a los que necesitan no nos acercamos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Escuchar, oír tanto la palabra de Dios como a mi líder, como a un amigo o a un hermano que necesita ser escuchado. ¿A quién no debemos escuchar? También usted no debe de escuchar el susurro del enemigo
cuando llega a su oído, porque eso sí lo escuchamos bien. ¿No es así? Él te llega con una voz tan suave, pero que te despierta el sentido del oír y le pones atención. David acababa de llegar al campamento y vio que se levantó ese paladín, ese gigante, y él dijo: no, acá basta. Acá no vamos a estar escuchando al enemigo. Vea lo que dice Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, 25, 26. Porque, mis hermanos, ese fue uno de los problemas de Eva, ¿no? Le puso atención a la serpiente. Si usted ve hombres solteros es porque no tienen esa virtud de hablar, pero los que ya están casados es porque son bien habladores. Porque la mujer pone atención a las palabras y rápido escucha, pero el que es calladito por ahí pasa y solo la mira como el chinito, no tiene valor de hablarle. ¿Qué pasó acá? Primera de Samuel 17, 25, 26. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué? Eso escuchó él. ¿Qué? Esto es interesante, dijo. ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Lo que el filisteo a él no le interesaba. ¿Qué dijo? Harán al hombre que venciera a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este incircunciso filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? ¿Qué debemos escuchar y qué no debemos escuchar? No, digo, eso que está diciendo ese incircunciso ahorita, porque es más la recompensa. Le interesó el hablar de aquellos hombres que estaban conocedores de la recompensa que había. Hermanos, ¿por qué dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Porque oyendo la palabra de Dios encontramos las promesas, encontramos las riquezas que hay para nosotros. David estaba interesado. Ahora, en los proverbios hay tantos consejos. Veamos algunos de ellos. Proverbios 1 al 24 al 33. Proverbios 1, 24 al 33. Acá vamos a encontrar lo que debemos escuchar y lo que no debemos escuchar. Por cuanto llamé. ¿Qué vamos a hacer ahí? Por cuanto llamé y no quisisteis. No quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisisteis. O sea, está diciendo
está diciendo de que no quiso oír, no le dio importancia al consejo, no lo quiso tomar, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría o el consejo cuando él habló y no le pusimos atención, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque es que nosotros somos buenos, hermano. Mi mamá me decía: mira que estás joven, estás muy joven, trabaja, estudia, ¿por qué estás pensando casarte? Y yo creo que todos los padres lo hacen, porque llega su tiempo. Pero el problema es que nosotros queremos hacer las cosas fuera de tiempo. Y casi siempre todo joven dice: es que ya estoy grande, ya puedo tomar decisiones, dice. Y luego, cuando le va mal, ahí va de regreso para andar los padres. Y estos consejos, si usted los analiza con mucho cuidado, se va a dar cuenta que lo que el proverbista está diciendo nos ha sucedido a todos por no haber escuchado el consejo de nuestros padres. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es normal cuando yo tenía 17 años, ya mi esposa ya era mayor de edad. Son tremendos, ¿verdad? No, somos 6 meses, ella es 6 meses mayor que mí. Entonces nuestros padres, cuando se dieron cuenta que andábamos de novios, dijeron: estos ya se van a casar. Pero no, mis hermanos, los consejos que nosotros escuchamos, que yo escuché de mi suegra y que yo escuché de mi mamá, y que nosotros pues comenzamos a madurar, nos dimos cuenta que estábamos muy jóvenes para casarnos. Y comenzamos a planificar porque los consejos nos ayudaron. Hasta que llegamos a los 27 años y ya decidimos casarnos. Ya era el tiempo. Ya la gente ya nos estaba diciendo: bueno, ¿y cuándo van a casar, pues? Pero todo a su debido tiempo. Pero es bueno poner atención al consejo de los padres. Mi esposa terminó de sus estudios. Yo pude terminar de aprender mi oficio. Pude ayudarle a mi madre porque mi mamá también tenía necesidad en ese tiempo. Pero es bueno escuchar el consejo. ¿Para qué? Para poder hacer lo que debo hacer y cómo lo debo de hacer. Y las cosas que no debemos hacer. Cosas no debo hacer.
¿Cuándo no lo debo hacer? Si ya vimos que es mejor oír antes que hablar, hay que tener mucho cuidado también cuando vamos a hablar. ¿Por qué, pastor, tengo que tener cuidado cuando vamos a hablar? Las palabras son muy importantes. Cuando yo hablo y dentro de mi corazón hay una espina, van a salir palabras que hieren, que dañan. Por eso dice el versículo 1: pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque cuando estamos airados, mis hermanos, es cuando menos debemos hablar. Y es cuando más queremos hablar. ¿No es así? Yo quiero decir mis derechos. Yo tengo que decir mi posición. Y con eso lo único que estoy haciendo es sacando palabras con mala intención, con el deseo de dañar con la persona que estoy hablando. Por eso es que debo de tener cuidado. Por eso es que cuando voy a reunirme con alguien, debo de ir pronto para oír. Y si es posible de hablar, voy a hablar la próxima vez. Dice Jeremías 17, 9, 10. ¿Qué dice Jeremías 17, 9, 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Ah? ¿Con qué intenciones voy? ¿Cuál es el propósito que llevo? Por eso dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto. En los evangelios dice que de la abundancia del corazón, a veces no debemos de decir todo lo que sentimos, lo que pensamos, no lo debemos de decir. Si yo amo al prójimo, no lo debo de decir, porque voy a dañar con mis palabras, voy a ofender, voy a herir, voy a arruinar más de lo que ya está arruinada la situación. Eso no lo debemos hacer, mis hermanos. No lo debo de hacer solo porque yo quiero defender mi posición. Tener ese cuidado. Efesios 4:26, ¿qué dice? Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta palabra, mis hermanos, airaos, tiene dos significados, o significa dos cosas. Uno, pasión o energía. Pasión o energía. Y es por eso que a veces cuando hablamos alzamos la voz. No es que estamos enojados. Por ejemplo, cuando uno va al evangelismo alza la voz. No es que está airado, no es que esté enojado.
Pero esta pasión por querer alcanzar las almas y porque nos escuchen, alzamos la voz. Pero también esta palabra significa agitado, hirviendo. Hirviendo, hermanos. ¿Ha visto esa gente que hasta el color en su cara cambia? Si es blanco se vuelve rojo. Si es moreno está. Eso lo sabe usted. Pero hasta nos cambia el semblante, mis hermanos, porque estamos sirviendo. Listo, solo para echar la pasta. Si usted agarra en ese momento, agarra pasta, ahí se le cosa en la boca. Está molesto. Airaos, pero no pequéis. Porque cuando no se sabe controlar, mis hermanos, la ira decimos hasta más de la cuenta. Hasta propina damos ahí. Fíjese que en la Biblia hay unos ejemplos que a mí me llamaron la atención. Gálatas 2:11. El apóstol Pablo tiene una pequeña plática, una pequeña reunión con el apóstol Pedro. Estaba un poquito molesto Pablo. Y dice que, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice? Le resistí. Viene Pedrito, que vamos a hablar. Lo confrontó. Estaba airado Pablo. Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice Pablo. Imagínense cómo lo vio ahí. Tenía un celo por la palabra de Dios, por las cosas del Señor. Pero tuvo ese confronto. Hay otro episodio, y hoy nos vamos de regreso, hoy a 2 de Samuel 12:5. Ahí hay un discurso, 2 de Samuel 12:5. Ya usted ha de saber esta historia o esta parábola, cómo Natán llega a David. Pero me llamó la atención el versículo 11, pero leámoslo desde el versículo 1, ¿ya? Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y bueno, David comenzó a imaginarse esa historia, ¿no? Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, como David está escuchando esa historia, el versículo 5 dice, entonces se encendió, hirvió. Estaba hirviendo David. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo. Ay, ay, ay.
Y después le dice Natán: ese eres tú. Estaba enojado con sí mismo. No, es que la había visto de otro punto de vista. Pero lo hizo reflexionar. Lo hizo entender, mis hermanos. Hay otro episodio. Juan, capítulo 2, versículo 14-16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Cómo se imagina usted ese episodio ahí? Eso estaba fuerte. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Los tres episodios. Pablo molesto con Pedro. David molesto con la parábola que le contó Natán. Acá nuestro Señor airado, pero en la primera, los tres están en la primera parte de lo que significa esta palabra: pasión, energía por la justicia. Y el cristiano debe de tener esto, no la segunda parte. No airarse como hirviendo, sino con energía. Así como el Señor defendió la casa del Señor, así como Pablo defendió el comportamiento que debe de tener, así como Natán vio la injusticia, así el cristiano debe de ser. Esto es importante, mis hermanos, porque nosotros hacemos todo lo contrario. Vamos a nuestra defensa y no defendiendo lo que deberíamos de defender con autoridad. Entonces yo debo de tener este discernimiento, mis hermanos, de oír cuando debo de oír y de hablar cuando debo de hablar. Por eso dice Eclesiastés, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 7, dice que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Tener este equilibrio de poder solo escuchar, y esto es lo difícil, pues, que casi siempre cuando yo debo escuchar es cuando yo me encuentro con derecho de hablar. Si yo le digo: hermano, el próximo domingo predica usted no va a querer venir a hablar de acá. Pero acá me toca a mí hablar y ustedes escuchar. Ahora, volvemos donde estamos. Volvemos donde estamos. Vamos al versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Ok, de nuevo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ve, escucha, la lee, la oye, medita en ella,
en la palabra de Dios y persevera en ella, no siendo solo oidor olvidadizo. Uno que toma la Biblia, voy a leer 3, 4, un libro entero esta semana, y luego la próxima semana no se acuerda nada de ello. De eso nada le sirvió, sino lo que pudo leer, lo que pudo entender, lo llevó a la práctica. Este será bienaventurado. Falta mucho que aprender. ¿Cómo debe de ser mi comportamiento? ¿Qué será de mí si yo no pongo en práctica esta palabra? ¿Eco por qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esta es una gran pregunta, mis hermanos, porque casi siempre las leyes o los mandamientos, esos nos rigen, nos someten. ¿No es así? Las leyes de tránsito, ¿para qué son? Para que usted se someta a ellas. No es para que usted vaya con toda la libertad en la calle, corriendo a lo cuanto la máquina le da o cuanto usted quiera correr. No. Pero esto es lo lindo de acá. Dice de que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. O sea, la ley a mí me hace libre. Para el mundo, someterse a los preceptos y estatutos de la Biblia le es difícil. Pero a nosotros no. A una persona que respeta las leyes de tránsito no tiene problema con la policía, y usted va y cuando los ve cerca de usted, ay, qué bien, me van cuidando. Usted es libre, no tiene ningún problema de aseguración, ningún problema con la revisión. Usted sabe que su carro está bien, que sus documentos están bien. Usted va y va perfectamente libre en esa calle. ¿Por qué? Porque puso en práctica el estatuto de tránsito. Usted le hicieron el examen y todo y sacó 10. Puso atención, logró pasar todas las pruebas. Lo mismo es en la palabra de Dios. Si yo la escucho, por eso dice de ser hacedores de la palabra de Dios. Si yo la escucho, entonces la palabra me hace libre. Pero ¿cómo me hace libre? Que yo la tengo internamente, vive en mí y se refleja externamente. Este era uno de los problemas, mis hermanos, que los fariseos y los escribas, o la religión judía, más claro, quería que el pueblo obedeciera y le imponían. Y iban con los rollos en sus bolsoncitos, andaban los rollos, y cuando veían pecar a alguien, ¡paz!, le sacaban el rollo y le leían ahí: y por esto te vamos a apedrear, y por esto te vamos a castigar. Ese judío no sabía la ley. Sí que la sabía. ¿Por qué falló? Porque no la llevaba dentro. No la llevaba dentro. La había memorizado, la había leído, pero era solo oidor olvidadizo. Que Dios nos ayude. Porque la palabra, los mandamientos, mis hermanos, que encontramos en la Biblia, no deben de ser impuestos, sino que yo los debo de hacer míos. Yo los debo de hacer míos. Esa es la naturaleza de la ley que me liberta, que yo la hago mío, lo tomo para mí. Versículo 26.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es. Esto lo conectaba con lo de la mañana, hablando de nuestra conciencia, ¿no? Lo que nosotros queremos aparentar, lo que nosotros queremos que la gente vea en nosotros, pero dentro de nosotros sabemos que no somos sinceros con nosotros mismos. Y que nuestra conciencia ahí nos está diciendo: no es verdad lo que estás diciendo, no es verdad lo que estás haciendo, no es verdad cómo te comportas. Acá nos dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es. Yo no sé si tenía problemas Santiago con la lengua. Quizás hablaban de él tanto, porque usted ve en el capítulo 3, se da un gran discurso con respecto a la lengua. Yo no sé si era de la Maranata, no. Pero después lo lee usted en la casa, porque si no, ya el tiempo se nos fue. Pero ahí habla, mis hermanos, de lo tremendo que es la lengua. ¿Cuánto daño puede causar nuestra lengua? Bueno, y el Señor dijo que si uno de nuestros miembros nos es causa de pecado, es mejor que lo cortemos y que entremos mancos al reino de los cielos que enterito al infierno. Entonces, si la lengua no es un problema, mis hermanos, no, eso ya lo sabe usted, ya no se lo digo. Ahí ve usted qué hace con ella. Por eso, ay Señor, por eso que dicen que debemos mejor estar prontos para oír y tardos para hablar. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cosas fundamentales, mis hermanos, que testifican de un buen cristiano es el amor al prójimo antes de criticarlo. Antes de poder escuchar su versión, antes de... Esto debemos de hacer, pues. A veces vamos, mis hermanos, y nos cuentan algo de la persona sin antes haber escuchado su versión, sin antes haber podido sentarnos con esa persona, escuchar su problema y después dar un veredicto. Hay que escuchar primero, antes que hablar. Si usted no sabe, dígale: no sé nada. Sería mejor que la persona me lo cuente. Ya se los he contado. Una vez una persona vino a mí y estaba comenzando en las cosas del Señor y me dijo tantas cosas que me hicieron sentir mal. No estaba preparado yo para escuchar, y esa vez quise escuchar y yo no estaba preparado para escuchar. Y esta persona me dijo tantas cosas que yo solo buscaba bajarlo todo lo que me estaba diciendo. No le dije nada. Al final de todo el discurso reaccionó y dijo: hermano Nelson, perdone todo lo que le dije. Porque yo le dije: hermana, usted ve todo eso en mí. Todo eso que ha dicho, usted lo ve en mí. O sea, me preocupó. Me dijo: no, yo no lo veo en usted. Y cuando después me dijo: perdóneme, es que a mí me contaron que usted era así. Yo le dije: este es el problema, que a veces escuchamos lo que no tenemos que escuchar y no
ponemos atención a quien tenemos que ponerle atención. En conclusión, ¿dónde está mi mirada, mis hermanos? ¿O dónde está mi propósito? Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué quedó huérfano? No me interesa. ¿Por qué quedó viuda? No me interesa. Lo que me debe de preocupar es que yo les puedo ayudar en el problema que están pasando. ¿Qué me debe de preocupar? Mi salvación. No permitir que el mundo me dañe. Dice: guardarse sin mancha del mundo. Esto debemos hacer, mis hermanos. Oír el consejo de la palabra, evitar las cosas que me pueden dañar, o no hablar lo que yo no debo de hablar, y hacer lo que debo de hacer. Y viva feliz. Y espere al Señor. Ser un oidor, no vivir con malicia, no airarme, y poner mi mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Póngase de pie. Mateo 7, 24, 27. ¿Cuánto tenemos que resistir, mis hermanos? ¿Cuánto estamos haciendo? ¿O solo estamos hablando? Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo? Prudente. Esto es importante. Que edificó su casa, el autor y consumador, Cristo es la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Si nosotros estamos bien fundamentados en la palabra, porque no somos solo oidores olvidadizos, sino que la hemos atesorado en nuestro corazón, mis hermanos, van a venir habladurías, van a venir lo que venga, va a pasar lo que pase, usted seguirá firme. Me sorprende a veces el Señor, me sorprende tanto, no a veces, siempre me sorprende, cuando veo personas que yo ni me las imaginé que iban a pasar tormentas fuertes, tempestades fuertes, y quedan firmes. Ustedes ven la hermana Yaceli que viene, ¿no? Esa cubana. Ella vino para una inauguración del IBEA. Cuando yo la vi venir y venir, y esta hermana con la misma que viene se va, dije yo. Verdaderamente la critiqué mal. Se quedó la hermana al culto, escuchó la palabra, el mensaje, y dijo que cualquiera que quisiera quedarse a las clases se podía quedar. Se quedó. Estuvo ahí conmigo en las 3 horas en el discipulado, la primer clase. Y dije: el próximo no viene. El próximo se escribió. A mitad del año, bueno, ni a mitad del año, al inicio del año,
se cerró el IBEA por la pandemia. Y yo dije, acá cuántos se van a quedar. Y siempre viendo uno a la persona más débil que cree que no va a soportar. Y ahí estaba colegada. Al pasar un par de días, mis hermanos, se le descubre el cáncer. Hasta aquí llegó. Aún desde el hospital se conectaba esa mujer. Me sorprendió Dios con ella. Pero es que ella se ha ido fundamentando en Cristo Jesús. Ay, hermano, muchos de nosotros con la misma nos vamos. Pero dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Qué importante es, mis hermanos, poder escuchar la palabra de Dios, hacerla nuestra y esperar en Él. Esperar en Él. Yo dije, wow, porque cuando un poco supe la historia de ella, no, hermano, uno hace unas ideas equivocadas. Por eso es que mejor en ese momento hay que guardar silencio. Hoy estoy hablando de ella. ¿Qué estoy hablando de ella? Un testimonio de cómo una persona puede permanecer firme cuando escucha el consejo. Ella está ahí, me llama a mí, le llama a mi esposa, nos pide consejo y los pone en práctica. Nos llama, nos dice esto está pasando, le damos el consejo, lo pone en práctica. Y va creciendo. Gloria a Dios. Pero es que esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. ¿A quién escuchamos? ¿Cosa escuchamos? ¿Y cómo le hacemos las cosas? Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias en el